Entonces, esto ustedes tienen que saber que nosotros siempre compensamos alguna alteración en el sistema cardiovascular con otra, digamos que con otra parte de ese mismo sistema. Si a mí se me cae la frecuencia cardíaca, porque si yo tengo una dilatación del sistema o una pérdida vascular, yo aumento la frecuencia cardíaca para mejorar el influjo. Entonces, este sistema está completamente interconectado y entonces a partir de ese concepto, de esa interconexión, es que nosotros vamos a ver cómo la disfunción de esta parte del sistema y la pérdida de la capacidad de compensar con otra parte del sistema por fatiga o por incapacidad funcional va a llevar a que el paciente tenga una disfunción multiorgánica. ¿Qué es un estado de shock? Es cuando yo tengo una caída de la perfusión de los tejidos que lleva a que haya una pérdida de oxigenación. Esa hipoxia va a llevar a lesión tisular directa y cada lesión tisular directa en varios órganos pues es disfunción orgánica y la disfunción orgánica múltiple es lo que se traduce en una forma de shock. ¿Qué hace que uno tenga una disminución de la perfusión tisular efectiva? Generalmente son condiciones de hipoxia. De hipotensión. ¿Qué cosas hacen que a uno se le caiga la tensión arterial? Entonces vamos a tener que la tensión arterial se va a medir a partir del cociente del gasto cardíaco por la tensión arterial. Entonces estos dos parámetros, que son la presión de eyección y la resistencia vascular sistémica, son las que básicamente me van a medir a mí cuáles son las causas por las cuales el paciente entra en estado de shock. Entonces, cualquier cosa que me produzca disminución del gasto cardíaco me puede llevar a un estado de shock. Cualquier cosa que haga que se altere mi resistencia vascular sistémica me van a llevar a un estado de shock. Y esos son los 4 tipos de shock que tenemos. Antes de hablar de los tipos, tenemos que entrar a mencionar que existen unas fases o estadios que vienen en el libro como fases del estado de choque que a mí particularmente no me gustan. Yo no estoy diciendo que no existan, solo estoy diciendo que son confusoras. El estado de prechoque es el estado a través del cual le está diciendo al organismo que va a entrar en choque, pero dentro de variables hemodinámicas el paciente está casi que bien, es decir, los mecanismos compensadores están evitando que el paciente haga hipotensión. Eso usualmente se ve, pues obviamente antes del estado de choque, pero el punto disparador ya está. Es lo que hace que un paciente esté haciendo taquicardia antes de que se caiga la presión arterial. Él está consumiendo su reserva para mantener esa hemodinámica. Es muy difícil de ver, la verdad. Y sobre todo es difícil de interpretar. Es la paciente que llega con una frecuencia cardíaca, es un paciente que tiene hipertensión arterial, ha venido a todos los controles mensuales, maneja tensiones normales, o sea, con el medicamento, entre 130 y 75, 80 todos los meses, y toma el losartán, y llega a la consulta de urgencia y le dice, doctor, es que yo no me siento bien estos días, yo no me tomo la pastilla hace 2 días, y yo me siento como que me está latiendo mucho el corazón, yo creo que estoy con sí, usted le toma la frecuencia cardíaca 110, le toma la tensión arterial 110, 60 o 160. No, la tensión está bien, sí, no se toma el antihipertensivo. Ya va 2 días sin antihipertensivo. Usted lo tenía hace 5 meses con antihipertensivo 2 veces al día y lo estaba manejando 130, 90. ¿Será que usted no se da cuenta que es que el paciente está hipotenso? Eso es una forma, y tan raro que fue para la casa y se murió. Esos son los que van a la consulta y lo mandan para que tranquilo, no tiene nada, y llega a la casa y se muere, tan raro. Esos son los prechoques, son los que no vemos. Esos son los que se escapan, ¿sí? Por eso les digo, es confusora, porque usted cree que el paciente está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Líneas de base. Este es un paciente normal, la tensión está normal, pero normal para él. Es que la línea de base de mía no es la línea de base de ustedes. O sea, mi normalidad no es su normalidad. Entonces, uno siempre tiene que preguntar eso. ¿Qué tensión maneja usted normalmente, señor? Porque ahí es donde se escapan los estados de prechoque. El shock ya es propiamente cuando tenemos hipotensión
Y la disfunción orgánica es cuando yo ya tengo lesión de un tejido que me lleva a alteración en la función de determinado. Existen básicamente 4 tipos de shock, partiendo de lo que estábamos hablando hace un momento, que puede ser o alteración de la fracción de eyección o alteración en la resistencia vascular. ¿Qué cosas hacen que el componente vascular esté presente? ¿Cómo lo mido yo? Llenado ventricular, o sea, presión venosa central, salida, fracción de eyección, y que es el vaciado, y la resistencia vascular sistémica, es la capacidad que tiene el vaso de contraerse. ¿Por qué? Porque yo aumento frecuencia cardíaca, mejoro la cantidad, hago que llegue el bombeo, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca me hace que el flujo sea rápido y llegue rápidamente a donde lo necesito, para montar respuesta inflamatoria, para reparar, para lo que sea que yo necesite buen flujo. Si yo tengo adecuada fracción de eyección, o sea, el vaciado, tengo un buen volumen, pues va a llegar mejor la cantidad de componentes, nutrientes, un ciclo. Y si yo hago vasoconstricción, el flujo se hace laminar, también circula más rápido. Esas son las 3 formas que yo tengo de mejorar la perfusión de un tejido. Aumento frecuencia cardíaca, mejoro capacidad contráctil con aumento de la fracción de eyección y reduzco el diámetro arteriolar para hacer el flujo laminar. Esas son las formas que yo optimizo el flujo en determinado tejido. Por eso son las 3 formas y las 3 variables que yo utilizo para saber cuál es el tipo de shock. Si a mí se me pierde el volumen porque tengo una hemorragia, vómito, diarrea, se deshidrató, pierdo el volumen, eso es hipovolemia. El paciente compensa con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la resistencia vascular sistémica. Yo le ayudo, yo lo apoyo, le pongo líquidos, si necesito le pongo sangre, si necesito le pongo plasma, ¿sí? Eso es dependiendo de, revierte rápido. Pero si el paciente está teniendo una hipovolemia que no cede la respuesta, es decir, sigue sangrando, o el corazón que está aumentado en frecuencia cardíaca se fatiga, porque es un señor de 80 años, pues va a perder el mecanismo de compensación. Si pierde el mecanismo de compensación, hasta ahí llegó la respuesta. Entonces, por eso es que tiene que tener uno mucho cuidado con eso. El choque hipovolémico responde, resuelve muy bien, pero pues requiere un manejo adecuado. Si usted no lo recupera en la forma adecuada, y eso tiene todas las aristas que usted quiera, porque si usted tiene un paciente con falla renal y lo totea líquidos, más jugo de pulmón y también se le puede quedar el paciente ahí. Entonces es un relativo, eso lo van a aprender, pero desde el punto de vista fisiológico el choque hipovolémico es eso, pérdida del contenido intravascular, y eso lleva a que yo tenga que aumentar frecuencia cardíaca y resistencia vascular sistémica. En el cardiogénico lo que yo tengo es una lesión directa a nivel de mi bomba cardíaca, por lo tanto la fracción de eyección se va a caer porque la contractibilidad no está buena. Entonces, ¿qué va a requerir para que se mejore el problema de la caída del gasto cardíaco? Que yo optimice esa contractibilidad, ¿sí? Entonces se utilizan algunos medicamentos para mejorar esa contractibilidad. Ya vamos a ver infarto agudo miocardio, que es una de las causas de la alteración de shock de tipo cardiogénico. Pero si lo que yo tengo es una arritmia, es decir, el gasto cardíaco se cayó porque el latido es desorganizado, pues yo bloqueo la arritmia, es decir, le doy un medicamento, un antiarrítmico, le quito la arritmia y lo dejo con un ritmo normal y mejor. El shock obstructivo es muy parecido al shock cardiogénico, en el sentido que se me cae la fracción de eyección. Pero en el obstructivo la función cardíaca, o sea, la contractibilidad está perfecta. Tan parecido es que algunos autores los dejan juntos. Pero cuando usted se va al plano real, en un obstructivo usted quita la obstrucción y el corazón recupera súper rápido. Tengo un taponamiento cardíaco. El ventrículo no se me puede llenar porque tengo espacio en el espacio, tengo algo en el espacio pericárdico que no deja que él se dilate. Si yo retiro lo que tiene en el espacio, el corazón vuelve y late normal. Entonces el llenado va a recuperarse y la fracción de eyección se optimiza. Por eso es urgente, cuando un paciente está haciendo un taponamiento cardíaco, detectarlo clínicamente. Entonces él tiene unas características y las van a ver, que hace ingurgitación yugular,
que hace signos de dificultad respiratoria, porque si yo no soy capaz de llenar el ventrículo izquierdo, la sangre se me acumula en el pulmón y yo hago edema de pulmón, ¿sí? Entonces el paciente empieza a hacer dificultad respiratoria, ingurgitación yugular y tiene probabilidades de hacer una falla, un taponamiento cardíaco, ecofaz, cuchillo, ventana pericárdica, sale el paciente. Obvio hay que entrar a mirar qué fue lo que hizo que se le llenara ese ventrículo, pero yo le salvo la vida de manera rápida. Para eso son los ecofaz. Eso es lo que hace un urgenciólogo. Detecta rápidamente y hace los procesos de uno, ¿sí? De esa manera funciona. Las otras formas de obstructivos son los taponamientos del lado derecho. Un TEP. Si tengo un paciente con un TEP, un tromboembolismo pulmonar, que ya lo vieron en las clases de las tardes, ese proceso también es un choque obstructivo. La sangre se me queda más abajo, o sea, no llega al pulmón, no se acumula en el pulmón, pero va a tener ese síndrome de TEP. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar la obstrucción del ventrículo derecho para que pase por el pulmón y me pueda llegar al lado izquierdo. Aquí tenemos caída de la fracción de eyección porque no llega la sangre, se quedó por debajo del corazón, ¿sí? El TEP. El proceso dura ahí. Por eso es que cuando me preguntan ¿de qué se muere un paciente con TEP? Porque le da el infarto pulmonar, si alcanza, porque para que usted monte un infarto tiene que tener tiempo porque las células se mueran, pero si el taponamiento es tan grande que no alcanza, usted muere de una falla cardíaca, de un choque obstructivo, ¿sí? Es que la sangre se quedó abajo, usted no alcanzó a hacer el infarto, o sea, para que la célula se muera tiene que pasar tiempo, si no, no alcanza, toda la sangre se quedó allá. Ojo con las respuestas, ¿sí? Que es lo que yo siempre les digo, los ponen en unos puntos a ustedes y son conceptos errados que van de generación en generación. Uno de los conceptos que más me choca a mí desde el punto de vista fisiopatológico se los voy a explicar ahorita porque es una cosa que van a escuchar de aquí para allá. Cuando lo escuchen se van a acordar de mí. No los van a educar, yo lo tengo claro, ¿sí? El ego de los médicos no dejan que alguien que ellos consideran que tienen menor conocimiento les permita educación, que es una de las cosas que yo digo que la docencia nos permite entender que ustedes aprenden, que yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, en un proceso de mutualismo. Tal vez en este momento yo tenga relativamente cierto conocimiento superior, ustedes tienen otras cosas que me enseñan a mí. Y ese proceso de aprendizaje es lo que lo lleva a uno. El cuarto tipo de shock rápidamente es el distributivo. En el distributivo el problema está, muchachos, en que el contenido no llega, escúchenme, al sistema arterial. Tenemos un remanso. Se parece al hipovolémico, pero el hipovolémico, el contenido del componente intravascular está por fuera. Por eso es que yo le meto. O sea, en un hipovolémico yo le pongo líquidos, recupero el volumen. O le pongo sangre, recupero volumen. En el distributivo el volumen nunca salió, el volumen se quedó, o se quedó en las venas, o se quedó en el tercer espacio, o se fue a las cavidades, ¿sí? Pero el volumen está ahí. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo tengo una alteración en mi resistencia vascular sistémica, o sea, el problema está en la capacidad de contraerse las arterioles. Por eso el remanso puede ser venoso. Cuando yo tengo ese tipo de remansos, corro el riesgo de que se me escape al tercer espacio. Ojo, que los pulmones son una esponja. Cada alvéolo es un espacio vacío que se puede llenar de plasma. Y los pacientes con shock distributivo en una alta proporción se mueren de eso, de la insuficiencia respiratoria provocada por la fuga plasmática al alvéolo. Entre más separa usted la superficie oxigenada de aire de la pared arterial, menos probable es que se oxigene, o sea, más hipoxia tiene el paciente. Entonces es cuando ustedes escuchan que dicen, ay, lo encharcaron. Porque como el paciente se ve como hipovolémico, le pongo volumen, lo encharcaron. Literal, el contenido se va al pulmón. O sea, no es que sea el líquido propiamente la bolsa, sino que el plasma está jugando a pulmón. ¿Por qué ocurre eso? Tenemos tres formas de que nosotros tengamos un shock distributivo. El séptico, del que vamos a hablar rápidamente, el anafiláctico y el neurogénico.
Entonces, dos conceptos rápidos. Este es uno de los que mayores errores tienen en la definición. El shock neurogénico se produce porque yo tengo una pérdida del tono vascular derivado de una lesión neural que me lleva a eso. ¿Quién maneja el tono vascular? ¿Quién es el responsable del tono vascular? ¿Cómo? Pero no les... El hipotálamo, dice el doctor. ¿Quién es el responsable? Sí, funciona dentro de su sistema. Entonces, el sistema nervioso autónomo. Ajá. ¿Quién constriñe el sistema, en el sistema nervioso autónomo? El simpático. ¿Cuál es el otro nombre? Cuando nosotros hablamos del sistema simpático, ¿cuál es el nombre que nosotros le damos al sistema simpático a nivel anatómico? ¿Cómo? Toracolumbar. ¿Sí? Y el sistema parasimpático se maneja como cráneo-sacro. ¿Listo? Entonces, si yo tengo lesiones medulares, corto la comunicación entre los sistemas. No hay forma de hacer regulación. Si yo tengo que regular mi sistema de vasodilatación y no tengo quien me regule el río, no hay quien me lleve la información al hipotálamo, ¿qué pasa con eso? Al contrario, se dilata. Se dilata. No hay quien haga efecto feedback negativo. Ya no necesito que te dilates. No hay quien haga ese feedback negativo. Entonces, el neurogénico no es automático. Requiere tiempo. La letalidad del neurogénico es altísima. Requiere también mucho tiempo para recuperarse. Requiere que yo dé vasoconstrictores para intentar constreñirlo y que el sistema funcione. Requiere desinflamar la médula para evitar ese desorden de transmisión de información y esperar. Generalmente yo veo o se ven los factores de choque neurogénico cuando se cercena, o sea, se corta completamente la médula espinal, porque existe una sobrecarga en esos neurotransmisores que no tienen un feedback y siguen liberándose, o la generación de respuesta sigue haciendo de manera desordenada. Entonces, usualmente son traumas medulares muy severos. ¿Por qué les digo que existe un concepto errado? Porque la gente suele decir, trauma craneoencefálico, se murió un shock neurogénico. El trauma acá no produce shock neurogénico. El trauma acá produce compresión de los centros cardiorrespiratorios, por edema, por hemorragia, por lesión, pero no produce shock neurogénico. El shock neurogénico requiere liberación de sustancias, vasodilatación, no respuesta a los vasoconstrictores. Eso es un shock neurogénico, pero les encanta. Y ese concepto lo van a escuchar todo el tiempo. Ay, el paciente hizo un shock neurogénico y se murió por la hemorragia, porque hizo una hemorragia cerebral, porque hizo un infarto cerebral severo, porque tiene un tumor cerebral, porque tiene edema. Es un concepto que está mal. Fisiológicamente el shock neurogénico solo se produce porque se cercenó la médula o porque yo le puse un medicamento que me silenció el sistema y hace las veces como si la médula estuviera cercenada. O sea, los anestésicos pueden hacer ese problema. Por eso es que uno dice, se le subió la anestesia en las raquimedulares, porque yo afecto el sistema toracolumbar y lo subo de nivel. Entonces, es como si estuviera bloqueada la médula. Entonces, hay que esperar a que ceda el efecto del medicamento para prevenirlo. Pero esos son básicamente o un asistente anestésico o la lesión de la médula. El anafiláctico es fácil, es solo competencia. Usted hace una descarga de un vasodilatador potente y esa descarga provoca que usted haga vasodilatación y lo lleva al estado de choque. Usualmente uno en las respuestas alérgicas hace ese tipo de respuestas. La degranulación de los mastocitos lleva a esa liberación de histamina y esa histamina produce vasodilatación. Lo difícil o lo complicado es cuando eso es sistémico, o sea, usted pasamos de una picadura de abeja que se dermatiza a una respuesta de un sistema, de por ejemplo una alergia por un paciente asmático, que si alguien ha tenido asma sabe exactamente cómo se siente ese edema en los bronquios y lo ha escuchado o de pronto lo han escuchado, es justamente eso, la construcción de la vía aérea genera esa respuesta. Hacerlo sistémico. O sea, tanto se dilataron, ahí se dilataron fueron los vasos, no tengo edema, se dilataron todos los vasos, tengo compresión en el sistema y fácil.
Lo han visto por televisión, aquí en Colombia no es muy usual, pero sin embargo se consiguen los lapiceros de adrenalina. Inyección subcutánea, 0,5 de adrenalina, hago vasoconstricción, es decir, compito con la histamina con un vasoconstrictor más potente que lo que dilata la histamina. Hago una competencia y listo, ya, inyección, 2 minutos está. Pero si usted no tiene esa adrenalina, no va a poder competir contra eso, ¿sí? En el choque séptico tenemos un problema. Y es que fíjense que yo les decía, en el neurogénico si bien la letalidad es muy alta, porque yo tengo es un revol de lesiones diciéndome dilate, 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 y entrar a competir contra 500 cosas que le están diciendo al vaso dilate es muy complicado, ¿sí? En el anafiláctico yo tengo una respuesta y yo le coloco algo que compita con eso. El problema con el séptico es que la lesión está ahí, en el endotelio. Entonces el endotelio no responde porque está dañado, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene el problema el choque séptico. ¿Qué es un choque séptico? Es una respuesta exagerada ante un proceso infeccioso. Una respuesta inflamatoria exagerada ante un proceso infeccioso. Siempre digo lo mismo, es como querer matar una cucaracha que está allá en el fondo del salón con una bazooka. ¿Mato a la cucaracha? De pronto no, porque había que llegó el rocket allá, ya corriendo, pero el hueco lo dejo en esa pared. Eso es un choque séptico. Mi respuesta inflamatoria provoca daños que estaban destinados a controlar un proceso infeccioso. Tengo un proceso infeccioso en el riñón. Como por qué voy a hacer hipoperfusión generalizada, o sea, como para qué quiero tener circulación de todas las cosas y yo debería estarla haciendo local. Eso es lo que pasa. Entonces, el problema con los pacientes con choque séptico es que las tasas de mortalidad, a pesar del manejo, a pesar de los conocimientos que tenemos, siguen siendo muy elevadas. Casi 1/3 de las hospitalizaciones en UCI, cuando ya no estuvimos en pandemia, son debidas al choque séptico y la mortalidad oscila entre el 40 al 60%. Ojo, porque a veces la gente dice tiene choque y el paciente todavía no está en choque, está solo en sepsis. ¿Sí? Entonces, cuando ya está instaurado, propiamente dicho, el estado de shock séptico, decimos que la tasa de letalidad alcanza ese 60%. Evidentemente en UCI, es decir, vigilado con todos los soportes, se mueren hasta el 60%. Ahora se imaginan si no hay UCI. Por eso es que los shocks distributivos son tan letales, porque requieren demasiada vigilancia. Lo segundo que hace que nosotros tengamos que hablar de sepsis siempre es, ¿se acuerdan que ayer en vigilancia epidemiológica les dije que a nivel mundial más o menos 10 millones de personas morían por cáncer al año? La mortalidad por cáncer al año en sepsis es casi 50 millones de personas en el mundo. Entonces, mucha de la mortalidad es la primera causa de muerte natural de estos pacientes. Ya, la primera causa de pacientes, sobre todo que son personas que no deberían estar bien. ¿Sí? Entonces uno le dice enfermedad cardiovascular, le dicen a uno cáncer, le dicen a uno, porque el objetivo siempre es llevar a la gente a la longevidad. ¿Sí? Cáncer, enfermedad cardiovascular, y ya después le dicen a uno, no, pues los accidentes de tránsito también son súper letales. La sepsis es súper letal. ¿Sí? Y cada vez vamos a tener mayor problemática con la sepsis. Ojo, porque cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo resistencia antimicrobiana. Nos perdimos la capacidad, estamos perdiendo la batalla de luchar contra los agentes infecciosos por el uso indiscriminado de antibióticos en todo, en la comida que comemos, ¿sí? A los animales les dan antimicrobianos, en la casa hay antimicrobianos de manera indiscriminada. Tómese esta pastillita para la gripa, todos los días. Den este barrito, tómese ese medicamento que con eso se le pasa en 2-3 días, con eso se le cierra. Le dale una secreción un poquito espesa en el ojo, póngase este antibiótico que
necesito dos días que se ponga, un día que se ponga y ya, ay, me eché gotas 2 veces y ya se me pasó la conjuntivitis. No sigue utilizando el tratamiento. Todo eso genera una serie de resistencia que lo que hace es que cada vez tengamos más pacientes en sepsis. El Día Mundial de la Sepsis, 13 de septiembre, el SOFA trata de unificar, o el concepto, todos los consensos lo que hacen es unificar conceptos, que aquí y en Cafarnaúm hablemos el mismo lenguaje, que el mismo paciente aquí y en Cafarnaúm podamos decir que tiene sepsis. ¿Sí? Ese es el objetivo de los consensos, hablar universalmente el mismo lenguaje. Entonces, para eso está el consenso. Si tienen que estar desocupados ese día, sepsis.org o a través de la página de la OMS, van a dar una serie de parámetros, van a hablar de cifras reales, están muy chiquitos ustedes, pero siempre hacen unas charlas muy buenas, las hacen en inglés, portugués, las transmiten y uno escoge inglés, portugués, francés y obviamente español. Ya hablando propiamente del tema, tenemos que entender que todo proceso infeccioso es la respuesta inflamatoria que nosotros hacemos ante cualquier agente microbiano, virus, bacterias, parásitos. Nosotros hacemos esa respuesta inflamatoria ante el proceso infeccioso, lo llamamos, ante el proceso ante el agente microbiano lo llamamos infección. Bacteremia si tenemos bacterias circulando, viremia si son virus, parasitemia si son parásitos. Pero lo que significa es que tenemos el agente infeccioso haciendo circulación a través de los vasos sanguíneos. Viene el concepto de CIRS. Entonces, este concepto es la forma en la que nosotros tenemos de decir que hay una respuesta inflamatoria que dejó de afectarme de manera local y se me está volviendo una respuesta de todos lados. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo son los signos de inflamación? Calor, rubor, edema, ¿sí? Que son derivados de procesos vasculares. Cuando yo, además de tener esos síntomas locales, se vuelven sistémicos, yo hablo que la respuesta se me volvió sistémica. Entonces, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es cuando el paciente presenta alteraciones. ¿Cuáles son esos signos? Generalmente el cardinal, la fiebre. La liberación de algunas interleuquinas va a generar una respuesta inflamatoria relacionada con la presencia de fiebre. El segundo es el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, la taquicardia. Entonces ya les dije, el objetivo de la taquicardia es aumentar la cantidad, la fracción de eyección, tratando de llevar al sitio esa respuesta. Para eso aparece la fiebre también. La fiebre tiene como objetivo el aumentar la temperatura, matar el agente infeccioso con el aumento de la temperatura, y 2, aumentar la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca hace que la sangre llegue más rápido, el flujo sea más laminar, la sangre está más líquida, favorece todo ese proceso. Entonces, usualmente cuando uno tiene fiebre, está taquicardia. ¿Sí? Y usualmente cuando uno tiene fiebre, tiene la gente, si el agente está a punto de, está circulante. Entonces, cuando uno requiere tomar cultivos, los toma en fiebre. Cuando el paciente está en pico febril, usted toma el hemocultivo ahí, porque usualmente el bicho está circulando en ese momento, por eso se está dando la fiebre. Entonces, para eso estamos atacando, estamos poniendo la sangre calientico para hacer eso. El aumento de la frecuencia respiratoria va más en relación a montar la respuesta al daño que yo estoy teniendo ya a nivel del alveolo. Evidentemente, estamos hablando de disfunciones en sitios distintos al original. Si el paciente tiene una neumonía, hace dificultad respiratoria, ¿sí? Dentro de su proceso como un síntoma. Entonces, eso no se considera lesión de órgano distante, pero si hace falla ventilatoria, sí. ¿Sí? Los leucocitos en la respuesta, recuerden que los leucocitos son nuestros soldados. Ellos van a la batalla a hacer. Entonces, dependiendo, hablamos de células inmaduras o bandas. Entonces, las células inmaduras, bandas o callados, como llaman los microbiólogos, es soldados que todavía no habían terminado la formación, el entrenamiento, pero tocó sacarlos porque necesitamos que salgan a pelear así como están. Y uno los puede ver, cuando se tiene esa concentración más del 10%, es un signo de respuesta inflamatoria.
La sepsis es cuando yo tengo un proceso infeccioso que me lleva a una normalidad fisiológica del proceso. Ojo, porque no todo síndrome de respuesta inflamatoria significa que está en sepsis. Yo creo que aquí a todo el mundo le ha dado fiebre con una gripa, a todo el mundo le ha dado fiebre con una amigdalitis, ¿sí? Y no necesariamente significó que estaba en sepsis, lo que sí significa es que tiene un proceso inflamatorio complejo. Hay que entrar a vigilar esa respuesta. Entonces, la fiebre se controla en los niños menores de 2 años o con antecedentes, porque tiene la posibilidad de hacer un foco disparador de convulsión. Un niño de 4 años no convulsiona. Si no ha convulsionado antes por fiebre, ya no va a convulsionar por fiebre. Si él convulsiona por fiebre, es un síntoma adicional. Tiene fiebre y convulsión, o sea, meningitis. Uno convulsiona por fiebre antes de los 2 años con un sistema inmaduro. Y ya si le queda el foco a partir de ese disparador, pues sí, pero el resto no. Un adulto no convulsiona por fiebre. Toca bajar la temperatura de la niña de 38. O sea, no es un motivo de consulta. Además, la fiebre es un indicador de que su sistema está luchando por algo. Algo está pasando ahí, vigilarlo. ¿Sí? El malestar es muy harto, todos lo hemos sentido, pero es que nuestro organismo está respondiendo. O sea, qué ganas de inhibir nuestra respuesta. O sea, la fiebre es un mecanismo de defensa y funciona. ¿Sí? Elevar la temperatura funciona para matar los agentes. Entonces, la diferencia de estar en sepsis y hacer choque séptico es que la respuesta se vuelve aberrante y la lesión va a ser un poco más severa. Cuando yo tengo disfunción local, no, o sea, yo mejor dicho, el proceso infeccioso me puede provocar disfunción local. Evidentemente yo tengo una celulitis, pues apoyar esa pierna no va a poder apoyar, me va a doler, o sea, tengo disfunción de la pierna. Ahora póngale ese proceso, lo que les decía yo, una neumonía. Entonces una neumonía con dificultad para respirar, que requiera soporte de oxígeno, pues es lo que yo espero. Eso no significa que el paciente esté en sepsis. Pues lo tengo que vigilar, obvio, porque voy a requerir soporte de oxígeno y eso no lo puedo hacer en la casa. Voy a requerir evitar que entre en una falla ventilatoria, que ahí sí lo pasaría al proceso complejo. Pero pues es la disfunción local propia de ese proceso. ¿Sí? Que le arda a usted cuando orine, que caiga la función renal porque tiene una infección en la pues obvio es producto del proceso, yo lo vigilo. Los pacientes con hepatitis, no sé si a alguien le dio hepatitis A alguna vez, entonces se ponen amarillos, le da dolor, les dicen no puede comer grasa, tiene que cuidarse de lo que come, los dejan en la casa aislados porque son muy contagiosos, la hepatitis A, pero lo dejan en la casa aislado y él solo recupera. Tiene disfunción local, obvio el hígado está inflamado, tiene un proceso infeccioso, pero no significa que esté en sepsis. Entonces ahí es donde también viene la diferencia, hasta dónde yo tolero la disfunción local. ¿Qué pacientes vigilo y qué pacientes no? Los conceptos que cambiaron es quitar la línea entre sepsis, sepsis severa y choque séptico. Eso estaba antes. A muchos autores no les gusta el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica porque dice que se presta para confusiones. Yo puedo hacer respuesta inflamatoria sistémica por cosas diferentes a la sepsis. Si yo tengo una respuesta infecciosa y hago un CIRS, a eso lo llamo sepsis, básicamente. Sí. Pero pues no es cierto, porque si yo tengo amigdalitis, a mí me da fiebre, yo puedo tener leucocitosis y tengo un foco infeccioso, yo no estoy en sepsis, tengo amigdalitis. Sí. Entonces, por eso les digo que las respuestas son relativas. Entonces, ¿qué hace realmente el consenso? Definirnos que yo lo que tengo que ir es encaminado a buscar que el paciente no entre en un choque. ¿Qué pacientes me pueden entrar o quién está entrando en un choque, en una falla multiorgánica? Los que tienen alteración del estado de SOFA, que es revisar los órganos
principales, entre comillas, que son los órganos diana, que se ven afectados en condiciones de hipoxia. Eso quiere decir que yo voy a vigilar es los pacientes que tienen ya alteraciones en esos o que yo tengo posibilidad de tener alteraciones. Entonces, ¿quiénes me hacen sepsis? Pues los pacientes que tienen riesgos específicos de eso. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una falla renal y uno de los criterios de alteración del SOFA es hacer falla renal, pues yo ya sé que si un paciente tiene una falla en el riñón, probablemente sea más propenso a hacer sepsis, ¿sí o no? Si yo tengo un paciente que tiene dependencia de oxígeno o que tiene una enfermedad pulmonar crónica, pues posiblemente ese paciente tiene mayor probabilidad de hacer una sepsis. Entonces hay unas señales de alerta ahí y estos son los órganos que yo tengo que vigilar. Entonces, sistema respiratorio lo hago a través de la PAF, presión arterial de oxígeno, es decir, la saturación, sobre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno? El oxígeno que nosotros estamos respirando en este momento a un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de la fracción inspirada de ustedes ahorita, de nosotros ahorita? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera? Es la fracción inspirada de nosotros ahorita. La fracción inspirada siempre es 21%, ambiente. Y los sistemas de ventilación de soporte van a aumentar esa fracción inspirada, es decir, van a aumentar el porcentaje de oxígeno que yo le aporto al paciente. Entonces, una carga nasal es 24%. Si ya le coloco un sistema de Venturi, los sistemas van con porcentaje. Entonces, Venturi del 30, Venturi del 40, los oxígenos son más grandes, 50, 60, 70, 80. Y ellos uno los va cuadrando y ahí dice el porcentaje. Entonces yo le voy dando aporte adicional de oxígeno al paciente para soportar. Es la forma en la que yo lo hago, esto lo vamos a ver más adelante porque la alteración en esa PAFI me va a dar una cosa que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. De eso tenemos un correlato. El siguiente es lo que tiene que ver con el conteo de plaquetas, la trombocitopenia, que va en relación con otra cosa que es la coagulopatía de consumo. Si yo tengo lesión, el principal disparador de la cascada de coagulación es la lesión endotelial. ¿Se acuerdan que apenas se denuda el endotelio es lo que hace que se active la cascada de coagulación? Y les dije que la sepsis, la lesión estaba a nivel del endotelio. Entonces, usualmente la sepsis produce una coagulopatía de consumo, porque yo tengo lesión del endotelio. Y la lesión del endotelio hace que yo empiece a hacer coagulaciones en un lado. Y si yo hago coagulopatía de consumo, se acaban los componentes de coagulación. Yo tengo eventos trombóticos en un lado, microtrombos, tratando de solucionar problemitas, y tengo eventos hemorrágicos en el otro lado. Eso se llama coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, el síntoma cardinal en niños es hemorragia. Son coagulopatías de consumo. Entonces es muy chistoso que se llame coagulación intravascular diseminada y lo que usted vea en el paciente es petequias, sangrado nasal, porque hace el consumo de las sustancias. Acá dice concentración de bilirrubina. La disfunción a nivel del hígado se va a medir por la bilirrubina por unas condiciones. Primero, porque la elevación de las transaminasas requiere mucha necrosis y usualmente la elevación de las transaminasas me habla de disfunción local, mientras que la elevación de la bilirrubina me lleva a hablarme de que hay un proceso de colestasis. ¿Qué es la colestasis? Pobrecitos sus compañeros, yo creo que no te dije que era colestasis, no tienes una operación. Cuando yo tengo un proceso de obstrucción o de acúmulo de la bilirrubina, la sepsis produce colestasis. El hepatocito conjuga, pero no tiene tiempo para sacarlo. Entonces la bilirrubina se empieza a acumular dentro del hígado, la bilirrubina conjugada. Eso se traduce en que va a haber más bilirrubina conjugada en la sangre y que uno puede tener ictericia. Muchas lesiones de sepsis producen ictericia sin que el órgano blanco sea ligado, sobre todo la sepsis de origen abdominal. Y en los bebés
sí que es real que producen ictericia. Los niños, a los recién nacidos, a los bebés lactantes, todo les da ictericia. Porque el hígado se ocupa en hacer las otras cosas y no tiene tiempo de sacar la bilirrubina conjugada, entonces hace colestasis. Entonces, es por el signo indirecto de sepsis, se asocia a colestasis. Obvio, si el órgano blanco o hay una tendencia a afectar el hígado es más frecuente, claro, están los síndromes ictéricos, ¿sí? Hepatitis, dengue, leptospira, hacen ictericia porque afectan el hígado de manera directa, pero no siempre significa que el órgano principal está ahí. Procesos obstructivos a nivel intestinal producen lesión de ictericia. Alteración en el sistema nervioso central, alteración del estado de conciencia medido por escala de Glasgow. Glasgow diseñado inicialmente para traumas, habla de los estados, de los niveles de conciencia. ¿Cuáles son? Sí, estado, sí, sin alteración del estado de conciencia, somnolencia, estupor, coma superficial y coma profundo. Entonces, cada uno de esos valores, el punto mínimo, ojo, porque ¿qué medimos nosotros en el Glasgow? Entonces, ¿qué medimos en el Glasgow? ¿Cuáles son las cosas que yo mido en el Glasgow? Respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora. O sea que lo mínimo que usted tiene de Glasgow es 3. Tiene Glasgow de 0. Yo no puedo tener nunca un Glasgow de 0, tengo un Glasgow de 3. Es lo mínimo que puedo tener. Y lo máximo que tengo es 15. Hay Glasgows especiales para la gente que no se mueve. Pacientes con parkinsonismo, con hemiplejías, cosas de otros, ellos tienen una diferencia o unas variaciones. Para los bebés a los que yo no le puedo decir, mi amor, de 2 años levántame la mano derecha, él no lo va a hacer, ¿no entiende? Sí, o el que está inconsciente, como le un Glasgow. Entonces hay, o sea, el que tiene alteraciones específicas, entonces hay una serie de variaciones. Lo importante es que ustedes sepan que a uno cualquier alteración en la oxigenación le va a alterar el Glasgow. Entonces, si usted tiene un paciente, cuando usted le consulta al paciente y tengo malestar general, tengo somnolencia, a eso es lo que vamos con el estado de alteración del Glasgow, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que tener como presente. Entre más lesión tenga, pues más alterado va a estar el estado de conciencia. La función renal muy medida o muy activamente relacionada con el gasto urinario. Si a uno se le cae el gasto urinario, o sea, si usted empieza a orinar menos, algo está pasando. Entonces, el problema con los valores de creatinina es que la creatinina se altera cuando el 75% de la función renal está alterada. Es decir, cuando usted deja de filtrar, pierde la capacidad de filtración del 75%, es la única forma en que la creatinina se eleva. Hay forma por esas mediciones de diferenciar entre una aguda, una crónica reagudizada en la función de secreción renal, pero el signo cardinal siempre va a ser el gasto urinario. ¿Cuánto está orinando este paciente? Entonces uno habla de volúmenes de gastos urinarios de ese paciente. Y recordemos que esto tiene que partir de una línea de base. No es lo mismo un paciente que tiene una falla renal crónica, cuya línea de base de función renal va corrido, porque ¿qué hace el SOFA? ¿Qué me mide el SOFA? Probabilidad de muerte. Entre más alto sea el SOFA, más probable es que el paciente se muera por el proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o a qué voy a entrar a manejar en este paciente? Disminuir cada vez más con mi atención, con mi protección bajo el cuidado de la UCI. Yo lo que hago es amortiguar esos valores de SOFA para que estos valores de SOFA se acerquen a 0. Eso es lo que yo estoy buscando en el manejo. Pero entre más alto el SOFA, yo lo que estoy diciendo es que el paciente se va a morir, ¿sí? Entonces, yo no siempre voy a poder tener la forma de hacer esas mediciones de SOFA. Hay cosas que sí tengo. Yo tengo un saturador de oxígeno, el paciente está ambiente y le coloco esto, que tiene 85
de saturación de oxígeno, pues le puedo sacar la PAFI porque sé que estamos al 21, ¿sí? Entonces hay cosas que sí puedo hacer, pero no todo el mundo puede medir bilirrubina, no todo el mundo, no tengo 24 horas para medir el gasto urinario, ¿sí? No me alcanza el tiempo. Voy a esperar a ver cómo está el gasto urinario del paciente, entonces voy a esperar a que se llene hasta que orine y orine para yo medir el gasto urinario. Entonces hay una serie de factores que yo sí puedo hacer. El lactato lo mide los gases arteriales. Entonces cada vez hay más máquinas de gases arteriales. Entonces la elevación del lactato es un signo indirecto de sepsis. Es un signo indirecto de falla. Pero pues así está descrito en la literatura. Entonces, si yo tengo un paciente que está teniendo un deterioro y está haciendo hiperlactatemia, es altamente probable que tenga una sepsis. Es como una bandera roja, una señal. Si yo tengo un paciente que tiene algunos signos distintos, pero está haciendo una leucocitosis, pues obviamente es altamente probable que esté haciendo una sepsis. Entonces, son como señales que yo debo tratar de medir o de ver para proteger al paciente, sobre todo con el objetivo de remita a un sitio donde lo puedan atender. ¿Se acuerdan del prechoque? Si el paciente está compensando, ¿usted cómo lo va a dejar en tierra perdida a 4 horas de la próxima UCI, esperando a qué? ¿A que le entre en una hipotensión y usted no tiene bomba para ponerle la adrenalina? Remítalo antes para que le aumente la probabilidad de sobrevida. Entonces, eso es lo que quiere el consenso, que usted logre reconocer, estabilizar y remitir. ¿Sí? Usted tiene este paciente con un foco infeccioso que todavía no logra determinar porque no tiene los exámenes. Entonces, usted lo canaliza, lo hidrata o lo empieza a hidratar y lo remite. Evidentemente no lo va a mandar choqueado al paciente, deshidratado, para que en el camino se descargue. No, usted le pone una buena vena, le pasa un bolo de líquidos y lo remite estable, ¿sí? Controlado, midiéndole la tensión, lleva todo el equipo por si requiere intubarlo para darle soporte y se va con él desde tierra perdida hasta el sitio donde debe estar la UCI. Usted no se queda esperando a ver el proceso. Les di el ejemplo del hipertenso que consulta hipotenso, ¿cierto? Ya, es eso. Eso es lo que usted tiene que estar pendiente. Eso es lo que uno tiene que hacer. Si hay respuesta inflamatoria sin sepsis, la pancreatitis genera respuesta inflamatoria y usted no está en sepsis, pero la pancreatitis se maneja en UCI. Entonces, igual lo tiene que remitir. Sí, igual lo vamos a tener que manejar a la UCI. Usted tiene que encontrar qué es lo que está haciendo que el paciente esté haciendo el síndrome de respuesta inflamatoria. Pero si es lo más obvio es que tenga sepsis, pues se le hace manejo de sepsis. Entonces, hay escalas de manejo antibiótico que las van a aprender a manejar, que las van a ver como antibióticos de primera línea. Entonces, ante la sospecha, yo le inicio manejo antibiótico mientras espero el resto del resultado. Eso sí, pues uno toma primero cultivos, los exámenes y todo, y luego inicia el antibiótico, pero son tipos de respuesta. Si bien todo fuera tan perfecto, esta es la evolución natural de lo que debería pasar. Entonces uno se infecta, empieza a hacer la respuesta inflamatoria, ya hace una respuesta con un síndrome de respuesta inflamatoria, termina siendo una sepsis, y esa sepsis, si no se trata o no se compensa, termina en un choque séptico. También es cierto que hay procesos abruptos que terminan en esto. Entonces, no es lo mismo tener una infección en el pulmón, en un paciente que no tiene nada de base, que obviamente también se puede afectar seriamente, es decir, un paciente con un pulmón sano, a un paciente adulto mayor con un EPOC, ¿sí? Porque él se va a deteriorar más rápido. No es lo mismo un paciente con una inmunodeficiencia primaria, que no monta, digamos, respuesta humoral, porque la bacteria va a hacer destrucción más rápido del tejido. Entonces la afectación va a ser muy severa y va a estar liberando constantemente los productos bacterianos que van a hacer que, si bien mi respuesta esté atenuada, vaya a ser distinto, ¿sí? No es lo mismo un paciente experimentado. Entonces hay una serie de factores que hacen que yo deba estar pendiente de esos individuos, de esos pacientes, y yo tengo que ver
¿cuáles son los factores de riesgo específicos para cada cosa? Entonces, hay unos factores que son inherentes al huésped. Entonces, inherente al huésped la edad, inherente al huésped que es diabético, inherente al huésped que tiene SIDA, inherente al huésped que está embarazada, ¿sí? Esos son inherentes al huésped. A veces se suman. Yo tengo un paciente que puede ser diabético, hipertenso, con lesión vascular de miembros inferiores y además tiene ateromatosis, o sea, tiene una disfunción vascular arterial también y se corta la pierna. Pues la probabilidad de que eso se infecte es elevada. Pues, ¿qué tengo que hacer? Manejo para evitar que eso pase. No consultó, ya llegó con la celulitis, pues lo hospitalizo. Tiene demasiados factores de riesgo. Entonces, cada caso se individualiza y yo determino los procesos. Hay otros procesos que son inherentes al sitio. No es lo mismo tener una infección en los pulmones a tener una infección de tejidos blandos en brazo, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a depender también de la localización. Los procesos sépticos en mediastina son terribles por lo difícil del acceso, por la poca penetrancia. Los procesos sépticos en hueso son, si bien no producen tanta sepsis, el tratamiento es súper complicado. ¿Cómo hacemos para que el antibiótico entre al hueso? ¿Sí? Entonces hay una serie de cosas que uno tiene que tener en la mente dentro del proceso que hacen que el proceso sea un poco más complejo de manejar, ¿sí? Entonces vamos a tener una serie de factores que van a llevar a que nosotros nos compliquemos. Por definición, a los internistas no les gusta decir que uno hace sepsis por cosa distinta a las bacterias. Ya aceptaron que algunos hongos como la cándida puedan hacer sepsis, pero ellos dicen que no, que son las bacterias. Por fisiología puede ser una bacteria o puede ser un virus, pero ellos dicen que no. Entonces van a encontrar que esto es un evento que ocurre exclusivamente para bacterias y para algunos hongos como la cándida. Así dice la definición. Lo que nosotros vamos a tener es una respuesta inflamatoria que es muy exagerada. Esa respuesta inflamatoria exagerada lleva a que yo tenga una liberación masiva de citoquinas que van a provocar en el proceso de dilatarse lesión endotelial. Y esa lesión endotelial me lleva a coagulopatía de consumo y esa coagulopatía de consumo termina traduciéndose en una serie de mecanismos que no hace otra cosa que llevar a un estado de hipoperfusión generalizada. Esa hiperperfusión generalizada me va a dar diferentes sintomatologías donde los puntos claves o los órganos diana más importantes van a ser los que mencionamos en el SOPA: sistema nervioso central, alteración del estado de conciencia; en el pulmón, SRA; en el hígado, procesos de colestasis intrahepática y alteración a partir de ahí de la producción de sustancias procoagulantes; coagulación intravascular diseminada, el CID que les mencioné; y tenemos disfunción renal, pero pues no es lo único que pasa en el organismo cuando uno tiene sepsis. Los otros órganos o todos los tejidos se van a ver afectados. Estos son los más importantes, son los órganos diana, los que yo vigilo. Siempre van a ser los mismos porque son los que nos dicta el SOP y esos son como los más característicos. Pero un paciente puede hacer fiebre. Ojo, la fiebre no produce convulsión, ya les dije eso. Eso es lo que tiene que ver con la fiebre. Y disfunción respiratoria, vamos a hacer un seminario completo de SRA. Entonces no hay lío con la disfunción respiratoria, lo vamos a ver. El siguiente es la disfunción metabólica. A ver, niños, si estoy compensando, ¿yo cómo compenso? Ya dijimos, aumentamos frecuencia cardíaca, tratamos de hacer vasoconstricción. ¿Quién hace eso? La suprarrenal. ¿Sí? Ponemos disponibilidad de glucocorticoides, producimos adrenalina. Esa es la función. La suprarrenal se pone al tope. Entonces, cuando se le acaba la reserva, es que nosotros no hacemos ensamblaje en 2 segundos, eso requiere tiempo. Entonces, ella tiene una reserva. La zona fascicular, que es la de los glucocorticoides, es 2/3 de la corteza. ¿Sí se acuerdan de las capas de las cortezas? Eran 3 los de la corteza, porque 4 si contamos la médula. Y reticular. La fascicular, que le da la mitad, 2/3. Entonces ella, que es la que tiene los glucos, se va a descargar, donde uno la ve como clarita. En algunos procesos yo puedo tener tanta descarga que las células se me mueren, las células de la suprarrenal. Cuando yo tengo necrosis hemorrágica de la suprarrenal, agravo el problema, porque ahora voy a hacer disfunción, y la única función de ellos no es solamente eso, porque tengo que liberar glucocorticoides.
O sea, sí, ella produce adrenalina en la médula, o sea, la bota, sí. Pero yo para qué necesito los glucocorticoides en la respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Para inhibir la respuesta. ¿Qué hace el cortisol? ¿Cuáles son los glucocorticoides? Ya les dije, ¿no? Glucocorticoides de cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Optimiza toda la función del sistema simpático, que es lo que necesita. Ah, ¿se ve? Pasaron por fisiología y no se quedó ahí. Por eso es que ustedes tienen que estar pendientes de las funciones. Y si se me daña la suprarrenal, ¿cuáles serían los signos de disfunción suprarrenal? ¿Tienen clase? Mejor dicho, hacen disfunción suprarrenal. Niños, la fisiología es lo que les va a permitir entender y determinar que un paciente está haciendo una falla. Una hipoglicemia que no resuelve, con un síndrome de hipotensión que no resuelve, ojo con la suprarrenal. Mírenle eso. Hay una cosa que se llama síndrome de Waterhouse-Friedrich, que es la necrosis hemorrágica de la suprarrenal asociada a meningococo. Ese es un gol que nos metieron. Muchas sepsis producen disfunción suprarrenal. Ese nombre de Waterhouse-Friedrich es solo para el meningococo, pero yo lo puedo ver en cualquier otra sepsis. Y la disfunción suprarrenal agrava el problema y mata al paciente rapidísimo. El corazón se cansa. Eso que estamos haciendo nosotros para compensar el choque, aumenta la frecuencia cardíaca, tratar de hacer la vasoconstricción, funciona muy bien en un corazón sano. Pero si yo tengo un paciente enfermo con una mala circulación cardíaca porque tiene placas ateromatosas, porque ya es hipertenso, porque tiene un antecedente de un infarto, porque tiene una falla cardíaca, esa hiperdinamia me va a fatigar el corazón. Y los pacientes hacen, ayer alcanzaron a ver el estado de corazón, puede hacer infartos, ¿sí? Subendocárdicos, o sea, no tramurales, no por oclusión, el que se llama infarto tipo B o tipo 2, que es el infarto que se produce por hipoperfusión. La disfunción renal, las células de los túbulos proximales tienen una cantidad innumerable de mitocondrias. Las mitocondrias dependen del oxígeno. Si hay una célula sensible a la hipoxia, son las células de los túbulos proximales. Nosotros empezamos a hacer disfunción renal supremamente rápido. Tan pronto se nos cae la tensión de oxígeno, más o menos 4 a 6 horas empieza la disfunción renal, o sea, cae la función de filtración del riñón. La insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda es súper frecuente. Disfunción gastrointestinal, el intestino, ¿usted cree que a alguien le importa el tracto gastrointestinal cuando estamos tratando de luchar y mantener la constricción? Nosotros si hacemos vasoconstricciones plásticas, cuando nos asustamos, un perro ladra y uno hace vasoconstricciones plásticas. Ahora, luchando tratando de irrigar el corazón, no se importa algo en el intestino, no se importa nada. Entonces hacemos vasoconstricciones plásticas severas. Los pacientes hacen hemorragias de vías digestivas por gastritis y por lesión en el intestino grueso. ¿Sí? Hacemos una cosa que se llama isquemia intestinal por vasoconstricción. Entonces es parcheado el intestino y hacemos el isquemia renal. El intestino no importa en esos procesos. La disfunción hepática ya la mencionamos, inicialmente es por mero desgaste, está ocupado haciendo esto hasta que se acaba la reserva energética y ya empieza a hacer, y además si tenemos falla cardíaca, llenamos zona 3, inundamos zona 3, empezamos a afectar zona 2, y si la lesión va para el hígado, que muchos agentes infecciosos están ahí, entonces pues agravamos el problema. Hematológico, coagulación intravascular diseminada, que fue lo que ya les mencioné, y ya para terminar, todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central. Obviamente la alteración del estado de conciencia es por hipoxia, pero lo mismo, si yo tengo una arteria que está tapada con una placa y está irrigando mal, si yo tengo coagulación intravascular diseminada y se levanta el baño y se tropieza, entonces todas esas cosas van agravando. Por eso es que los pacientes siempre se tienen que vigilar, se vuelven una bomba de tiempo, porque la disfunción va en todo el proceso. Por eso es que hay que detectarlos antes que el nivel de hipoxia me lesione los tejidos. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Muchísimas gracias.